Hola a todos, mi nombre es Zuli Garzón y el día de hoy con mis compañeras Chelsea, Daisy, Lady y Diana hablaremos acerca del Frente Nacional, su origen y cosas muy importantes en este tiempo. Bienvenidos. Antes de iniciar con este tema, hablaremos acerca de un personaje muy importante. En primer lugar, encontramos al candidato Jorge Eliezer Gaitán, nacido el 23 de enero de 1903. Fue un jurista, escritor y político colombiano. Fue rector de la Universidad Libre en 1931. Fue alcalde de Bogotá en el año 1933, titular de dos ministerios, Educación 1940 y Trabajo en 1944. Congresista durante varios periodos, entre 1929 y 1948. También fue candidato presidencial del Partido Liberal en las elecciones de 1943 y su posterior jefe único. Además, que iba a ser el candidato oficial del partido para las presidenciales de 1950, que finalmente se desarrolló en 1949 debido a su muerte. Gaitán era un reputado orador y defensor de causas populares que se consolidaron gracias al gran debate sobre el masacre de las bananeras de 1928. Su asesinato produjo enormes protestas populares en Bogotá y a nivel nacional. Es considerado el último caudillo liberal. La historia del abogado bogotano estaba llena de pasajes interesantes. La carrera del político liberal estuvo marcado por los contrastes en la época en donde se desarrollaba su carrera política. Bueno, muchachos, para seguir hablando un poco de los antecedentes del Frente Nacional, debemos remontarnos a la historia, como nos dice el profesor. Chinos, lean, no crean todo lo que dicen, no se dejen confundir. Es entonces donde llegamos al acontecimiento que marcó la historia de nuestro país para siempre. Y fue ese 9 de abril en un país centralista como Colombia, quedó apenas consignada para el recuerdo como el Bogotazo y nunca como la Revolución, que vivieron pueblos enteros a lo largo y ancho del país, de una manera anárquica pero estructurada sobre las bases que Jorge Eliezer Gaitán le había dado al pueblo, a esa masa uniforme que lo seguía con fervor porque simbolizaba la antioligarquía, el antilatifundismo y el anticlericalismo. Bogotá fue destruida e incinerada en muchas manzanas de su núcleo central y centenares de muertos sirvieron para adornar. Con horrendas fotografías y las crónicas de más de 50 periodistas internacionales que se encontraban acreditados para enviar sus reportes al mundo sobre la conferencia panamericana que presidía el general George Marshall. Pero si ese viernes 9 de abril fue cruento en la capital colombiana, el remesón de la muerte del caudillo se sintió a lo largo y ancho de la patria, por donde había dejado la huella de su verbo y su deseo de cambiar al país oligarca y latifundista, que unido a la Iglesia manejaba sus estructuras. Desde hace 70 años, las crónicas y recuentos periodísticos sobre ese momento en que se quiebra la historia del país y se le abren las fauces a la violencia interpartidista han estado centrados en Bogotá, donde entonces se editaban los diarios de circulación nacional y desde donde se han querido mirar el resto del país como un territorio provinciano, lejano y desechable. Pero aquel 9 de abril de 1948 el asunto fue peor y pudo haber sido gravísimo, donde en vez de surgir espontáneamente hubiese estado conducido por algo más que la venganza. Desde Barranquilla hasta Tuluá, desde Caicedonia hasta Barranca Bermeja, la revolución se apoderó en horas de muchas municipalidades. Siguiendo el esquema organizativo que Gaitán le había dado a sus huestes políticas, pero atizados con consignas incendiarias gracias al vértigo que las emisoras, tomadas por la protesta, provocaban dando instrucciones de cómo generar las estructuras de la Colombia que estaban haciendo de los incendios, los saqueos y la frustración. Es entonces lo que llamamos el antecedente para poder hablar más adelante del Frente Nacional. Dentro de todos estos antecedentes, también debemos mencionar a alguien muy importante, como lo fue Gustavo Rojas Pinilla.
13 de junio de 1953 se dio el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla contra los presidentes de ultraderecha, Laureano Gómez y Urdaneta Gómez. En ese entonces, Colombia vivía una tempestad política a causa de la guerra bipartidista que cobró muchas vidas. A partir del 9 de abril de 1948, después de la muerte de Gaitán, los militares comenzaron un ascenso político que finalmente llevó a Rojas Pinilla al poder. El golpe de Estado fue apoyado por los liberales opositores y los conservadores que no se consideraban laureanistas y que hacían fuertes críticas al gobierno. Rojas Pinilla llega con su lema Justicia, Paz y Libertad. Con esta figura política acabaría con la violencia. Para ello necesitaba el apoyo político y popular. Colombia buscaba urgente un cambio por superar el periodo de violencia y descomposición social en que se encontraba. Al mismo tiempo necesitaba buscar un mecanismo para recuperar las instituciones del Estado y su legitimidad ante la opinión pública. La incidencia del ejército era bien vista por varios sectores. Rojas asume el poder y formuló un plan de obras públicas financiando principalmente por las ganancias de bonanza cafetera, con que construyó una red de hospitales con cobertura nacional, más de 30.000 nuevas viviendas, aeropuertos y la siderurgia de Paz del Río. Los mismos que inicialmente habían apoyado el golpe de Estado comenzaron a relevarse contra el régimen, ya que el gobierno también adelantó reformas sociales y tributarias, las cuales afectaban a las clases altas, lo cual no fue bien recibido. Los jefes políticos comenzaron a ver cómo el ascenso al poder se alejaba de ellos, mientras Rojas Pinilla ejercía el control y su mano dura. De igual forma, la violencia seguía recrudeciendo. Es por ello que los militares le piden a Rojas Pinilla entregar el poder en 1957. De esta forma, en 1956 y 1957, los líderes liberales y conservadores firmaron los acuerdos del Cisne y Benidorm, con lo que derrotan la dictadura y ambos partidos deciden turnarse en poder cada 4 años, lo que en la historia se conoce como el Frente Nacional. El Frente Nacional fue la alianza entre los partidos liberal y conservador, la cual duró de 1958 a 1974. Sí sabes que durante este periodo la historia colombiana gobernaron 4 presidentes. En los periodos mencionados anteriormente fueron 2 liberales y 2 conservadores. Chinos, vamos a mencionar los dirigentes que gobernaron en esos periodos. El primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo. Pertenecía al Partido Liberal, donde gobernó entre el año 1958 y 1962. Estableció el programa para la inserción de los guerrilleros que había firmado la paz. Apoyó un proyecto de reforma agraria que resultó inviable. Impulsó una reforma para mejorar la educación pública. Impulsó proyectos económicos de carácter desarrollista y alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos y la Alianza para el Progreso. En el periodo de 1962 a 1966, Guillermo León Valencia perteneció al Partido Conservador. Les cuento que el gobierno de Guillermo León Valencia enfrentó serios problemas económicos y de orden público, pues durante este gobierno se generalizaron las protestas y los enfrentamientos con la guerrilla. El tercer presidente del Frente Nacional fue Carlos Lleras Restrepo, del Partido Liberal. Llega al poder entre 1966 y 1970. Se preocupó principalmente por la modernización del Estado y por emprender cambios en las políticas económicas que permitirían el desarrollo del país. Dentro de estos cambios, los campesinos fueron tenidos en cuenta gracias a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y a la reforma agraria. Recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos.
Otro asunto importante fue la reforma constitucional de 1968, la cual mostraba la necesidad de fortalecer el poder presidencial, incluir la emergencia económica como una situación de excepción que el presidente pudiera decretar, prolongar por 4 años el periodo de los representantes al Congreso, prolongar la paridad de liberales y conservadores 4 años más. Desde acá, el Frente Nacional. El cuarto fue Misael Pastrana Borrero, del Partido Conservador. Llega al poder entre los años de 1970 y 1974. Fue el último presidente del Frente Nacional. Pastrana Borrero afrontó serios problemas de orden público por las acusaciones de fraude electoral que se le hicieron desde el ANAPO a la Alianza Nacional Popular tras la derrota de Rojas Pinilla. Bueno, muchachos, y eso fue todo lo referente a los orígenes del Frente Nacional. Muchas gracias. Recuerde que les habló Zuli, junto a mis compañeras Chelsea, Daisy, Lady y Diana. Gracias.